Y comienza Mabel Amanda López, Arquitectura y Diseño de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y va a hablar sobre términos básicos de CECIA, un modelo lingüístico para el español. Habrán escuchado hablar sobre CECIA en la conferencia inaugural de Caivano y también en la ponencia de Diana Varela ayer, y también en la sala B estuvimos hace un rato hablando de CECIA, pero yo voy a hacer una breve introducción para la gente que no escuchó esas ponencias o los que empezaron hoy en el congreso. La ponencia se llama Términos básicos de CECIA, un modelo lingüístico para el español. Mi especialidad es lingüística y semiótica, por eso dentro del programa me dedico a esa parte de la investigación. El concepto de CECIA designa las modalidades que adopta la distribución espacial de la luz. Comprende las apariencias perceptuales de translucencia, transparencia, cualidad mate y brillo especular, cualidades que existen de un modo independientemente del color, como se puede apreciar en muestras físicas. Algunos ya la han visto. En la primera, que es un espejo, estamos viendo acá, la luz refleja de un modo regular. Cuando la luz refleja de un modo difuso, la apariencia de la muestra es mate, como podemos ver en esta otra. En la tercera, vemos que la muestra es transparente porque permite ver a través de ella, y en la última, en cambio, vemos que esta es lúcida, ya que la luz es transmitida de un modo difuso. Las palabras que nombran las modalidades de distribución de la luz son lexemas usados en el lenguaje verbal corriente, aunque se verifican algunas desviaciones respecto del uso científico. Por ejemplo, opaco para el sentido común puede significar sin brillo. El objetivo de este trabajo es desarrollar un sistema de modelización lingüístico para designar las categorías de CECIA, que resulte, por un lado, científicamente aceptable y que a la vez no sea extraño o contradictorio para la comunidad lingüística en que se lo use. Cada término del sistema deberá denotar una suma específica del atlas de CECIA. Además, ese nombre debe tener la capacidad de evocar una idea en la mente del usuario, asociada con su experiencia y especialmente con su competencia lingüística. Por eso se evitará el término de términos neologísticos o nombres arbitrarios. Se pretende lograr un sistema formalizado, pero que esté sustentado en significados ya incorporados en los hablantes, que no requieran un esfuerzo de aprendizaje o interpretación por parte del público. El lenguaje verbal no dispone de la cantidad de términos o lexemas necesarios para designar la totalidad de las muestras seleccionadas. Una solución podría ser, nombrarlas con o alguna palabra creada ad hoc, o un término o frase metafórico, tal como se hacen las cartillas comerciales de color en pinturas, cosméticos y otros productos. Esta alternativa fue desechada, porque si bien muchas veces un significado connotativo de un término puede de alguna manera darnos idea de qué se trata, solo funciona para un grupo más o menos restringido de usuarios y nunca pueden conformar un sistema lingüístico. Si bien es posible precisar cada sensación de CECIA utilizando una notación científica o matemática que cuantifique cada variable, se presentan numerosos problemas cuando se pretenden establecer equivalencias respecto del uso lingüístico corriente. La necesidad de atender esta falencia surge a partir de la construcción del atlas de CECIA que se estuvo comentando hace un rato. Esta construcción de un atlas de CECIA con muestras físicas pondrá el sistema a disposición del público, de artistas, diseñadores y del público en general. Entonces, el sistema de léxico que proponemos intenta establecer una traducción al lenguaje natural de las proporciones numéricas en que se combinan las variables de CECIA para las muestras del atlas. Haciendo un poco de historia, en este estudio tomamos como referencia trabajos efectuados sobre términos de color en el mismo sentido. El sistema creado por Kelly y Judd surge de una demanda concreta de los usuarios. Como las diferentes ramas de la ciencia, la tecnología, el comercio, usan un vocabulario diferente para nombrar los colores, puede resultar confuso o desconocido para personas de otras disciplinas o para cualquier público en general. La Inter Society Color Council
y la National Bureau of Standards crearon un sistema de traducción de la notación del Atlas Munsell a términos de color del inglés americano corriente. Dada una muestra de color del sistema Munsell, por ejemplo, 2IR48, 2 Yellow Red tinte, 4 valor, 8 croma, se busca la equivalencia y se la puede designar como strong brown o un marrón intenso. El objetivo era crear un sistema estandarizado para ser usado y aceptado en ciencia, arte e industria, y lo suficientemente sencillo para ser entendido por todo público. El sistema también dispone de un diccionario para intertraducir todas las terminologías y normalizarlas también en este sistema. La nomenclatura de color original contiene 12 términos simples: negro, blanco, gris, azul, amarillo, etc. ¿Cuáles son todos? Anaranjado, púrpura, marrón, rosado, oliva. Estos términos de color, que son 12, excepto oliva, son los nombres identificados por Berlin y Kay como términos básicos de color, que son usados comúnmente por más de 20 lenguas. Esto permite también una fácil traducción a los distintos idiomas. La variable Munsell croma aparece representada por 28 nombres de color de uso corriente, contando simples y compuestos. Por ejemplo, había términos como azul púrpura azulado, violeta rosáceo, etc., combinando ambos términos simples. La variable saturación se expresa mediante adjetivos y adverbios. Por ejemplo, muy pálido, pálido, brillante, muy profundo. Y también por adverbios como muy, poco, etc. En las zonas correspondientes a cada hoja del Atlas Munsell. El valor es una escala de 5 términos y aparece también por adjetivos derivados: blackish, darkish, medium y lightish. Estos modelos se basan también en modelos estructuralistas en cuanto a la lingüística, propios de la década del 30 al 50, en la que se efectúan estos estudios. Raymond Lausana formula una aplicación de esta terminología de Kelly and Judd para poder extenderla a los sistemas computacionales. Se lo puede considerar una herramienta para la selección del color en la computación gráfica. También se basa en una lista de sustantivos de color, usando los 12 básicos y 28 derivados, combinándolos. Estos sustantivos son modificados por adjetivos y adverbios para completar la descripción. Las frases son expresadas a través de nodos o árboles, tal como se describen los términos en la semántica generativa. Hay que pensar que este estudio es de la década del 80-90. Por ejemplo, una computadora no lee la palabra blanco, pero sí la fórmula muy, 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 muy negro claro. Esa es en la que se basa este estudio. Parece muy complejo, pero para una computadora evidentemente es más simple. De modo análogo a los sistemas de términos léxicos creados para establecer correlaciones con la notación usada en los atlas de color, también designaremos cada muestra con una frase léxica que expresa las variables físicas que se intersectan. En el sistema léxico de Cecía, cada nombre es una frase completa que consta de 3 núcleos adjetivos, por ejemplo, opaco, nítido, claro. A su vez modificados por cuantificadores adverbiales que establecen una gradación escalar de mayor a menor, por ejemplo, semitransparente, muy nítido, oscuro. El modelo lingüístico para designar las sensaciones de Cecía está creado teniendo en cuenta las necesidades del Atlas nuevo, digamos, que va a ser un sistema cerrado de 125 frases léxicas. Cada una de estas denominaciones se centrará en una determinada muestra del Atlas y designa a todas las muestras posibles entre ella y la que lleva la denominación que le sigue. Cada término se corresponde entonces con un rango determinado de Cecías, rango que para la percepción normal y para un uso general resulte suficiente. La notación propuesta es un sistema porque las frases con que se designa cada muestra son resultados de oposiciones e intersecciones de ternas binarias de conceptos. El carácter sistemático de la notación permite designar en forma aislada cualquier muestra, es decir, cumple con la posibilidad semántica de designación, pero también, dado su nombre, predecir en qué lugar ocupa esa muestra física dentro del Atlas. Cumple con la propiedad semántica de referencia. Cada frase
tiene 3 núcleos adjetivos separados por comas, una cuestión convencional. El primer núcleo es el que designa la variable permeabilidad e indica en qué sección de las 5 hojas de este sólido de Cecía se va a llamar muestra. La segunda variable, que funciona de izquierda a derecha, corresponde al mayor o menor grado de difusividad. Y por último, la variable que funciona de arriba hacia abajo es el grado de absorción. Estas variables generan pares binarios si oponemos las percepciones, las sensaciones perceptuales que se hallan en cada escala. La variable permeabilidad, oponiendo transparente opaco, funciona de adelante hacia atrás del sólido. La segunda, difusividad, funciona de izquierda a derecha. Nítido borroso. Absorción, claro oscuro, de arriba hacia abajo. Estos 3 pares de nombres se usarán como 2 de los términos de una escala de 5 valores. Se completará añadiendo los adverbios muy en los extremos y el prefijo adverbial semi aplicado al nombre más aceptado por el uso corriente para la zona intermedia de la escala. Es decir, de una manera bastante arbitraria elegimos cuál es el intermedio. Este procedimiento da como resultado 3 escalas de 5 términos, cada una cuya multiplicación cubre 125 muestras del prototipo. Toda muestra de Cecía contenida en el atlas será designada combinando permeabilidad, difusividad y absorción. En algunos casos especiales, se prevé simplificar la terminología, dado que esa muestra constituye un caso típico de sensación de Cecía que cuenta con una denominación ya muy aceptada por el uso. Es el caso de los extremos del sólido. Lo que también llamamos Cecías básicas. Por ejemplo, muy opaco, muy nítido, resulta espejado. Muy opaco, muy borroso, lo podemos simplificar como mate. Y muy transparente, muy nítido, cristalino. Muy transparente, muy borroso, translúcido. Estos, a su vez, teniendo en cuenta los extremos superior o inferior del cuerpo, claridad máxima y oscuridad, son 8 términos en los que resulta económico simplificar estas frases. Quiere decir que las 2 variables se combinan en una y faltaría la de absorción. Por ejemplo, si queremos designar muestras físicas correspondientes a estos materiales, podríamos decirlo de esta manera. Un pizarrón negro es muy opaco, muy borroso, por lo tanto es mate muy oscuro. Vidrio común, muy transparente, muy nítido, es cristalino muy claro. Espejo común, muy opaco, muy nítido, espejado muy claro. Trozo de tiza, muy opaco, muy borroso, mate muy claro. Un diamante negro, muy transparente, muy nítido, cristalino muy oscuro. Vidrio esmerilado, muy transparente, muy borroso, es un translúcido muy claro. Evidentemente, esta terminología abreviada resulta mucho más sencilla. Sin embargo, para nosotros es de mucha utilidad mantener el otro sistema, porque esto nos permite designar cualquier otra muestra, porque es evidente que no hay 125 nombres en nuestro idioma para nombrar todas estas sensaciones de Cecía. Entonces el lenguaje natural no cuenta con estas denominaciones y es necesario usar las frases más extensas. Vamos a mostrar cómo funciona esto en el sólido de Cecía. A la derecha de ustedes están representadas las 5 hojas del atlas, como va a ser el prototipo, que está en construcción, el nuevo. Después tenemos la escala de absorción y la de difusividad. Los 3 tipos de variación. Y acá tenemos los que llamábamos Cecías básicas.
mate muy oscuro, espejado muy oscuro, espejado, mate, translúcido y cristalino. Y tenemos cómo tratamos de intertraducir el lenguaje usado para el análisis de la cesia con los términos de un lenguaje corriente. Cada hoja del atlas cada página, entonces, va a funcionar de esta manera. Acá tenemos la escala, bueno, cada página representa la escala de permeabilidad. Supongamos que esta es transparente. Por acá arriba tenemos cómo funciona la difusividad, la segunda variable. Entonces tenemos muy borroso, borroso, semiborroso, nítido, muy nítido, y la escala de absorción, muy claro, claro, semioscuro, oscuro y muy oscuro, que nos permite decir, por ejemplo, que una muestra que esté aquí sea transparente, semiborrosa y semioscura. Todas las 5 hojas funcionarían de la misma manera, así que ejemplificamos con una nada más. Por último, quería hacer algunas aclaraciones acerca de las unidades léxicas que elegimos para, que pueden parecer bastante también arbitrarias, ¿no? Para la designación de las escalas. Es preciso aclarar que este sistema léxico mantendrá correspondencias con los términos usados para designar los fenómenos relativos a las cecías. En las 3 variables, permeabilidad, difusividad y absorción, mantenemos los nombres, porque no es necesario que esta denominación sea aplicada para nombrar ninguna muestra, simplemente son las variables. En las escalas, en cambio, hay desajustes respecto del lenguaje científico para nombrar la adecuación para facilitar una adecuación de las denominaciones al lenguaje corriente. Por ejemplo, el eczema transparente se usará en un sentido más amplio, ya que como antónimo de opaco también incluye la sensación de translucencia. Un poco esto lo había comentado Caivano cuando hablaba de los trabajos de Dapós, que lo usaba en un sentido amplio. La etimología transparente, del latín trans a través de y parens que aparece, alude a la cualidad de un cuerpo que permite ver a través de él. La segunda acepción del diccionario de la RAE es la palabra translúcido. Para la lengua española la palabra transparente tiene una significación más amplia que translúcido, ya que la contiene como segunda acepción. Ambos adjetivos comparten rasgos de significado y el diccionario agrega en translúcido la capacidad de transparentar, pero de un modo confuso. Su antónimo, palabra que se opone en cuanto a todos los rasgos de significado, es opaco, cualidad de un cuerpo de impedir el paso de la luz. En un uso incorrecto, también a veces incorrecto en cuanto a las cuestiones de diccionario, ¿no? Aparece como antónimo de brilloso. Esta derivación se produce porque también, de un modo figurado metafórico, opaco puede significar sombrío, oscuro, aunque esta denominación no se puede aplicar al significado denotativo o referencial de este término. Entonces sería incorrecto usarlo para una muestra física. Lo que sí se deberá hacer es controlar si la norma, es decir, el diccionario, es aún más fuerte que este uso, para que no resulte extraño que llamemos muy opaco a un espejo que tiene justamente la cualidad de tener brillo. Bueno, en la escala correspondiente a la difusividad, fue preciso traducir los términos usados en física, difuso y regular, porque no comportan los mismos significados que en la lengua. Si bien el verbo difundir, según el diccionario de la RAE, tiene la idea de propagar, el término difuso, como adjetivo, tiene un significado más específico, que es ancho o dilatado. Se aleja por completo del sentido que le estamos dando en este trabajo. El adjetivo regular significa ajustado y conforme a la regla. Como segunda acepción entre nosotros, también de uso frecuente, regular es sinónimo de mediano en tamaño o mediocre como una valoración axiológica. Evidentemente no es posible mantener estos nombres porque el significado lingüístico se aparta de estos usos científicos.
Entonces se propone borroso, que significa que no se distingue con claridad, es decir, confuso, nebuloso, y su antónimo nítido, de contornos definidos. Los nombres claves difusos usados para la última variable no ofrecen dificultades porque, además de estar muy difundidos, tienen un uso análogo a los que aparecen en cualquier escala de valores cromáticas. Se prefieren estos adjetivos a negro y blanco, que designan términos de color, ya que en el atlas las muestras físicas se acercarían a esos valores absolutos, aunque nunca tampoco los llegan a representar. El desarrollo de esta taxonomía pretende establecer un puente entre la investigación y conceptualización acerca de la cesía y el uso de estos términos por parte de los hablantes del español. Cuando el atlas de cesía, con la totalidad de las muestras previstas, con las 125 o las que fueren necesarias, esté concluido, este sistema será sometido a una evaluación por medio de un método de encuestas para verificar su grado de adecuación en el uso lingüístico concreto y de este modo hacer los ajustes o las correcciones necesarias. También tenemos previsto hacer una extensión de este trabajo para establecer correspondencias con un inglés estándar. Si bien el lenguaje corriente, por el mismo hecho de que lo usamos continuamente todos los días, lo usamos todos, carece de las precisiones de un lenguaje técnico, también creemos que es cierto que nos ofrece la ventaja de lograr que este sistema tenga mayor comunicabilidad a un público mucho más amplio. Todo. ¿Alguien quiere hacer algo? No sé si escucharon. Hablamos de transparente y translúcido como dos puntos diferentes del atlas. Lo que pudimos por lo menos comprobar es que normalmente la palabra transparente se puede usar en un sentido amplio para designar también aquello que es translúcido, tal como lo utiliza también Dapos, que le había comentado. Entonces, como el uso está muy difundido y corroboramos en el diccionario que translúcido y transparente pueden tener un sentido bastante similar, es más, transparente tiene un sentido amplio, translúcido sería como una parte de ese significado, comparte rasgos de significado, aunque no todos. Entonces se nos ocurrió que puede ser mucho más accesible para la gente hablar de transparencia, simplemente. Esa es la simplificación que tratamos de hacer. Igualmente, esto tiene que someterse a encuestas del tipo de, dadas determinadas muestras, ver si la gente puede verificar en qué zona del atlas o viceversa. Dada la designación, la denominación, el nombre, la gente puede darse una idea de cuál de las muestras estamos refiriendo. Esa sería la prueba de que el atlas puede funcionar en cuanto a referencia y denominación con estos términos léxicos. Porque nos ocurrió hace muchos años en un trabajo. Transparente, supongamos una pileta con agua. Si no existe viento y uno ve el fondo bien, eso es transparente. Si el agua se agita, uno ve, pero no ve bien. Entonces eso sería translúcido. ¿Alguien más? ¿Alguien más desea hacer alguna observación o alguna pregunta? ¿Sí? Sí, claro. Es que no he entendido bien lo que ha dicho. No he entendido bien lo que ha dicho la ponente. Hay muchos vocablos, muchos términos de castellano para hablar de cesía o poco. Es que no te he entendido bien. Que son esos que nosotros manejamos. Nosotros estamos trabajando con esos términos que se usan en el lenguaje corriente y tratar de traducirlos a los términos que usó Caivano cuando planteó el atlas. Que, bueno, algunos son traducciones de otros términos, otros vienen de la ciencia física, otros son neologismos, no sé. Es un poco, claro, hay que ver
si alguien que lee eso, sin demasiada explicación científica, puede usar el atlas. Esa sería la idea, que un diseñador, que alguien que va a comprar un vidrio, no sé, se me ocurre. El castellano sí que tiene muchas acepciones, ¿no? Claro. Pero Sí, que no son sí. científicas, ¿no? Claro, la idea es cómo se traducen, si realmente tienen una correspondencia para que no resulten incorrectas, pero a la vez puedan crear alguna idea en la mente del que lo usa, ¿no? Se le genere algún tipo de conceptualización. Gracias. No, lo que tal vez sí hay que aclarar es que no hay 125 términos. Eso seguro que no. Lo mismo pasa con los colores. Está aclarando una parte que importa. No, que lo que no hay son 125 términos. Palabras. Eso no hay. Pero, por ejemplo, para el color, aparte de las científicas, hay 1.000.000 de palabras. Claro, nosotros lo que tratamos de evitar es justamente usar palabras metafóricas. Porque el gris nube para mí puede ser una cosa, o sea, si bien metafóricamente, connotativamente, nos podemos hacer una idea, nosotros justamente tratamos de simplificar el sistema lingüístico y no complicarlo con términos metafóricos que sirven a la luz de un objetivo comercial muchas veces, para sugerir el consumo, para una cuestión de marketing, que no es la idea que tenemos nosotros. Leí un artículo de Lina Mittal que era muy curioso porque muchas acepciones de color ya implicaban cesía y eran no acepciones científicas, o sea, no voces científicas del color. Y a mí eso me parece enriquecimiento, quizá para entendernos todo de lo que estamos hablando y decirlo justamente que lo que tú propones es muy interesante, ¿no? Pero que por otro lado está la riqueza del lenguaje, ¿sabes? Eso, por ejemplo, sería como bronce, una cosa así, como la palabra bronce. Claro, el problema es que nosotros estamos trabajando con un atlas de cesía que en principio es acromático, o digamos, funciona con transparentes, blancos, negros, pero nosotros podemos hacer una traducción a todos los colores. La cesía la estamos planteando, por eso las primeras muestras eran todas del mismo color. O más o menos del mismo color, podemos decir que eran amarillas en términos generales. Lo que planteamos es que independientemente del color hay una cualidad perceptual que tiene que ver con otros fenómenos que son la distribución espacial de la luz. Entonces, tenemos el bronce, pero no tenemos para nombrar ese mismo estado respecto de otros colores. Entonces se nos complicaría mucho. ¿Está?